Bienvenidos hermanos, el día de hoy tengo una entrevista preciosa, es una conversión muy fuerte, ¿sí? Imagínate que vienes de tu familia, viene de la masonería y ha sido muy difícil su conversión, pero nada imposible para Dios, ¿verdad? Hola, Aquí hola está. Luisita, Hola, ¿cómo mucho estás, Juan? gusto y muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Es un honor estar aquí. Mira, estoy No, pues aquí un placer. con la Virgencita. Wow, Sí, con la reina mira, de la es paz. bastante alta, es No, enorme, es enorme. Mira, es me voy a enorme. parar junto a ella. Sí, sí, es Wow, preciosa. Viene a wow, visitarnos muy seguido. qué Es una bien, virgen peregrina. Aquí va a estar con qué bien, nosotros. wow, qué bien. Sí, sí, Luisita. Bendito Dios. Pues tienes un testimonio de Tremendo. conversión Bueno, fuerte. muchos en realidad. Ha sido muy interesante, pues, todo, todo mi camino de conversión, incluso también anécdotas de vida, también muy interesantes. Eh, por ejemplo, te puedo platicar un poquito sobre mi nacimiento, por ejemplo. Nací pesando 450 gramos más o menos, yo fui gemelo. Y, y mi Órale. mamá tenía una condición que se llama incompatibilidad hemolítica. Fui gemelo y esto quiere decir que la incompatibilidad hemolítica quiere decir que la sangre de mi mamá no era compatible con la sangre de nosotros. Entonces tuvimos muchísimas complicaciones al nacer de 7 meses. Mi hermanito murió a las 5 horas y yo iba a Órale. ser llamado Juan Luis y mi hermanito Juan Pablo. Entonces él creó un hígado enorme para limpiar nuestra sangre y, y finalmente me salvó la vida. O sea, él fue el que luchó toda su gestación para que Wow. pudiéramos sobrevivir. Él no sobrevive. Mi mamá cuenta que yo era del tamaño de una lata de Coca-Cola y obviamente pues a la incubadora, ¿no? O sea, 2 meses a la incubadora y a ver si el pobrecito bebecito puede sobrevivir. Cuentan que me Ujú. movía muchísimo en la incubadora y le preguntaban a mi mamá, bueno, mi mamá preguntaba por qué se mueve y es porque me daba mucha comezón toda la luz de la incubadora. Entonces ha sido, pues yo creo que las primeras horas muy difíciles, los primeros días muy difíciles, pero finalmente mis papás me nombran Juan Luis de Pablo en honor a que pues mi hermanito me dio la vida. Entonces ese es mi nombre, Juan Luis de Pablo. Oh. Ese O sea, es mi nombre, así me ese es tu bautizan mis nombre. papás como Juan Luis de Pablo. Sí, Qué muchas interesante nombre, gracias, ¿eh? Lupita. Pues Qué original. surge justamente de este milagro, ¿no? Este milagro de la vida, como la vida intenta más que pueda, incluso hasta dar su propia vida por la vida, ¿no? O sea, eso es una cosa muy, muy hermosa, que justamente es una virtud que da Dios, ¿no? O sea, salvar la vida porque es lo más importante que hay. La vida es lo más preciado. Bueno, pues Dios quiere, obviamente, por ser la creación más bella para Él, la más amada, pues Él nos quiere vivos a todos los bebecitos, ¿no? Ujú. Esa es Pues sí, una por supuesto. pequeñita Ese, historia. Un primer ese es un milagro, milagro. exactamente, el milagro de la vida. Ok. 20 años después, Y, y luego, perdón, 20 ¿cómo? años Ah, después, ¿cuántos? o bueno, 19 años después, bueno, tuve una hermana muy, muy amada, bueno, mi hermana Marta Angélica, pues
pues todo para mí. Realmente ella fue la que me orilló a la música. Todo el tiempo estuvo pues confabulando para que yo fuera músico. Desde, soy músico, soy Tú eres músico. compositor, tengo ya pues casi 40 años de componer música, de todo tipo de música, pero Wow. en especial pues música académica y a través de mi conversión música litúrgica y música pues que tiene que ver con toda esta experiencia de conversión que he tenido. Wow. Sí, lindo, Qué porque bueno, bonito. la música pues es el lenguaje de Dios. En Juan se menciona al mero principio del Evangelio, en el principio era el verbo, y pues ese verbo pues suena, ¿no? La palabra que es el logos, que es la inteligencia, pues es esa música, ¿no? Como el logos permite que los sonidos puedan agruparse y se crea la música. Entonces, para mi esposa y para mí, pues Dios se comunica por medio de la música, ¿no? Y obviamente por medio de su palabra, evidentemente, pero la música es una manera de poder localizar a Dios, sobre todo obviamente la música litúrgica, esa no hay duda, ahí es donde él gusta estar, ¿no? En la música litúrgica. Bueno, pues resulta que mi hermana a los 20 años se intoxica por una lata de salmón que comió y 3 meses la pasó en el hospital, en 3 distintos hospitales, finalmente en la Ciudad de México, en el Hospital de Nutrición, fallece a los 20 años. Y para mí Qué ese ha sido el tragedia. golpe más brutal que he recibido en mi vida. No, bueno, Tremendo. Mis papás no es para menos. evidentemente tienen una reacción brutal en contra de Dios. O sea, no. Ustedes, pero Mira, ya practicaban la religión sí, sí, católica. sí, ¿A ti te sí me bautizaron? ¿Tu hermana bautizaron, estaba bautizada? a mi hermana también la bautizaron, tuvimos nuestra primera comunión, mi mamá me enseñó Ok. mis primeras oraciones en la noche, recuerdo a mi mamá orando conmigo, mi abuelita, mi oma, mi abuela materna, tremendamente religiosa, ningún día de su vida dejó de rezar el rosario, incluso siempre a todos los nietos nos decía, vengan a rezarlo, esto es importante. Y en varias ocasiones yo fui con ella a rezar el rosario. Mi abuela paterna también tremendísima, una hermosa también compositora, eh, muy dedicada a la oración también. Eh, Infortunadamente, pues mis papás, al perder a su hija, que era su tesoro más preciado, pues deciden eh, negar a Dios. Eh, Mi papá entra a la masonería, eh, mi, mi mamá en Híjole, qué fuerte. reiteradas ocasiones pues se declara agnóstica, ha sido realmente muy fuerte, pues fue impactante. Yo, en el momento en el que mi hermana murió, yo me fui al teatro, a la UNAM, me inscribí para entrar a la UNAM, entré al CUT, al Centro Universitario de Teatro. Fue una época terrible. Ella Un era año más más grande que grande tú, que yo. más chica. Un año más grande que tú. No, ¿Y soy tienes el más único. hermanos? Ah, No, nada más eran sí, dos. Bueno, tres. un aborto antes, o sea, esto pues para mi mamá, imagínate, ha sido brutal, ¿no? O sea, soy su único hijo y ahora pues que yo creo que más porque a raíz de mi conversión ella pues no lo ha superado. Perdió Perdió a su a hijo. todos, ¿no? Sí, en realidad. O sea, ya Pues no mira, tiene hijos. yo trato de amarlos y de visitarlos,
pero por ejemplo no aceptan que yo tenga el rosario o el escapulario, es así como que O sea, tú no puedes llegar con tengo un que, digo, rosario. por respeto a ellos y por respeto a entrar a su casa, pues yo me guardo mi rosario y mi escapulario para no tener ningún tipo de discusión con ellos, ¿no? Qué Quizás yo fuerte. debería armarme de valor y ponerlo. El que sí no quito es el del carro, o sea, si vienen conmigo, los llevo a algún lugar, ese no. Ni modo que lo esté desatando mi escapulario del retrovisor, ¿no? Pero pues sí, se suben al carro a regañadientes, pero bueno, eso ha sido un detalle pues brutal, ¿no? Obviamente mi familia se dispersa. Mi mamá se queda un tiempo en México en casa de mi oma. Mi papá se va a Laredo y yo me voy con un tío igual a México a empezar mi carrera de actor. Y fue terrible, ¿no? O sea, meterme a un lugar en donde pues el 99% de las personas no son religiosas y al contrario, con Al prácticas pues contrario. muy extrañas en el teatro, oscuro el lugar. Es un medio muy, muy difícil a nivel físico, a nivel mental y espiritual. Bueno, pues ahí fue terrible, ¿no? La UNAM, imagínate, pues es un lugar, aunque pues de mucho estudio, pues un lugar un tanto apartado, ¿no? De todo de toda esta conversión. Entonces, bueno, pero finalmente, a través de todas mis horribles experiencias en el teatro, pues decido dedicarme a la música y ahí me doy cuenta que es justamente esa misión que mi hermana tenía, mi hermana Marta Angélica, de orillarme a la música, porque ah, pues imagínate, después de 35 años me doy cuenta que esa es realmente mi vocación y una arma pues muy importante para que la, la, las personas que me acompañan en esta vida pues tengan acceso a su propia conversión a través de la música. Claro. Entonces, bueno, pues finalmente, ¿Y tú cómo te convertiste? ¿Por qué te convertí? ¿Cómo te mira, convertiste o qué pasó? todo esto surge a raíz de que conozco a mi esposa Annie. Eh, pues ella ha sido realmente el, el medio y la clave para que yo regrese a la iglesia, a la fe A la católica, fe lo cual para católica. mí pues, fue súper importante porque eh, a, a lo largo de varios años, yo me casé a los 43 años, entonces muchísimos años, no necesariamente alejado de Dios ni de la Virgen, o sea, siempre estuvo presente la Virgen, di Siempre conciertos en estaban presentes. catedrales, aquí en Cuernavaca, hay una Virgen del Carmen en la casa de Cantera, o sea, siempre estuvo ahí todo el tiempo presente la Virgen. Eh, Ujú. pero pues imagínate, me dicen, tienes que hacer tu confirmación y bueno, pues sí, ni modo, vamos a hacer la confirmación y pues ha sido una cosa bellísima porque en esa época conocimos a las madres carmelitas en Yucatán y eso fue hermosísimo Ujú. porque pues inmediatamente se siente uno con un amor y con una paz que irradian las monjitas. Es una cosa hermosísima. Yo llegué a mi conversión con todo el ánimo de rebatirle a la Madre Rosita todas las afirmaciones que me pudiera hacer. Así llegué a mi conversión. Yo iba tenso, molesto, y con toda esta idea de decirle,
pues lo voy a tomar porque lo tengo que tomar, pero todo lo que usted me diga, pues no me interesa. Entonces, eh, pero con tal amor, con tal amor me Rebelde. pone la Madre Rosita. Además, soy creo que uno de los pocos hombres que ha podido entrar a un Carmelo. Ahí recibí mi instrucción adentro del Carmelo. La Madre Rosita me sienta en una mesa redonda y me empieza a poner todos los documentos sobre la mesa y me empieza a platicar y quedé estupefacto. O sea, no pude ni siquiera decirle nada. Inmediatamente me enamoré de la religión católica. Dije, esto es lo más maravilloso. ¿Ya estabas No, estaba casado con yo Ani? apenas confirmándome para poderme casar con Annie. Apenas este Ah, era ok, ok, el ok. primer paso para poderlo lograr. Ah, ok, ok. Entonces, fue precioso, precioso. O sea, darme cuenta incluso de esas conexiones con mi vida de niño y recordar a mi oma y recordar a mi abu y recordar las oraciones de mi mamá y el Cristo en la pared y el Sagrado Corazón de Jesús en casa, en ambas casas de mis abuelitas y recordar, por ejemplo, la insistencia de mi abu, la mamá de mi papá, de que yo leyera a Don Bosco, que me acercara a Don Bosco, las preguntas que me hacía mi oma, la mamá de mi mamá, si no quisiera yo ser el papa, ¿no? De niño, ¿y tú no te gustaría ser el papa? ¿Por qué no? ¿Por qué no vas y empiezas a estudiar para que no te gustaría, hijo? Y o sea, todo esto que se había olvidado, que había quedado fuera en la memoria, en ese momento de mi catecismo empiezan a surgir todas esas conexiones con el pasado religioso. De tal manera que pues eh, redescubro que no hay persona más maravillosa que Cristo. No existe, por más que cualquier ateo, agnóstico, lo que sea, tú les preguntes a ver cuál es el personaje más maravilloso de toda la historia, no hay duda alguna. No existe ni Superman, ni quien tú quieras, o sea, no hay nadie más grandioso que él. Y para mí darme cuenta de eso pues, fue la revelación más magnífica, sobre todo, bueno, pues por haber sido esto, pues una instrucción por una monja, la Madre Rosita, pues que se la sabe de todas, ¿no? O sea, entonces plantearme toda la verdad, pues me desarma completamente y no solo me desarma, sino que me enamora. Y entonces todas las noches a leer mi catecismo y a prepararme, total llega el día de mi confirmación y nos preguntan a Annie y a mí. Bueno, y a ver, dónde están los padrinos? Y, y pues, ¿cuáles padrinos? yo, no, yo no sabía que tenía que traer padrinos. A ver, pues la señora viene con usted, la señorita viene con usted, sí, es mi novia, pues ella va a ser su madrina. Entonces, Annie, mi esposa, es mi, es mi madrina de Es tu madre. confirmación. Entonces, Qué y bueno, bonito. pues en la casa recuerdo también otro detalle muy interesante, que ella ponía todas sus imágenes en una mesita que le di, le asigné ahí, asignamos un altar, y cuando ella regresaba a Cuernavaca, yo vivía en Mérida, yo quitaba todas las imágenes, las guardaba en su buró y hacía mi vida normal, pero poco a poco ¿Cómo las crees? fui dejando
Incluso me acuerdo Dejando. que esta es otra cosa un detalle muy interesante que a lo mejor Ani no sabe, que yo le compré algunas figuritas, algunas imágenes, y les empecé a tener cariño porque yo las había adquirido. Yo fui a la tiendita de las monjitas y yo dije, este Cristo me gusta, esta Virgencita me gusta, esta estampita. Total, pues poco a poco ese altar fue siendo parte de nuestro hogar hasta que, bueno, pues ya finalmente nos casamos en la iglesia del Cristo de la Unidad, es la Catedral de Mérida. Yo estaba buscando una iglesia con órgano porque yo lo que quería era componerle una pieza a Ana para nuestra boda y pues el único lugar en donde hay un órgano pues es la Catedral de Mérida. Entonces habla Ani a la catedral y pues, quiero saber cuándo nos podemos casar mi esposo y yo. Pues, ¿cómo que casarse en la catedral? Aquí nadie se casa en catedral, o sea, no, está usted equivocada, búsquese otra iglesia. Y mi esposa le dice, bueno, porque le dice, no, imposible casarse en catedral. Y mi esposa dice las palabras correctas, sí, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces la señorita, a ver, permítame un momento. Y entonces se va, regresa. ¿Para cuándo quiere casarse? ¿Para el año siguiente, para el 17, para el 18? No, para este año, para el 16, en unos cuantos meses, en 2 meses. A ver, permítame un momento. Entonces regresa y dice, sí tengo la fecha. Está disponible la fecha. Y entonces nos casamos en ¡Guau! catedral. Fue una boda bellísima porque además obviamente como es la catedral, pues es abierta al público. O sea, toda los feligreses pueden entrar. Entonces fue una boda con muchísimas personas y hubo un detalle precioso. Bueno, muchos en realidad, pero hubo dos muy relevantes. Hay fotografías en donde están los rayos de luz en medio de nosotros en la boda. Y otro detalle precioso, el de las palomas. Ana y yo decidimos aventar unas palomas, porque bueno, no se puede ya aventar arroz y todas estas prácticas de antaño. Pero Ana y yo decidimos, bueno, pues vamos a tener 2 palomas, las sacamos de la jaula y las vamos a aventar al aire y eso las vamos a liberar, ¿no? Y eso va a ser un signo de nuestro amor. Perfecto. Entonces sacamos las palomas de la jaulita y no querían levantar vuelos, no No querían querían. levantar vuelos, estaban paraditas en nuestro, ¡Guau! ahí se No querían quedar. querían. Entonces le digo a Ani, ¿sabes qué? Vamos a levantar el brazo así fuerte para que vuelen. Órale, pues. Entonces levantamos los brazos y se van volando y se dan una vuelta al centro de Mérida y regresan hacia nosotros y se meten a la catedral y se paran ahí donde están Uy. las puertas de madera, adentro de la catedral, se paran en las puertas de madera y ahí se quedan las 2 palomas. Pues para nosotros ese es un signo preciosísimo, ¿no? Que el Sí, amor no, pues regresa es. a su lugar y con la persona que está en medio de nosotros, porque eso lo hemos entendido muchísimo. eh, Sabemos que esa unión es Cristo en medio de los dos. Y eso es fundamental para todas las personas que nos están escuchando, pues darnos cuenta que en realidad un matrimonio no es de 2, sino es de 3. Cristo es
es lo que está en medio de nosotros y es aquel que está eh, abrazándonos y ahí vamos en el camino. Si no, ¿cómo? Si no, Exacto. ¿cómo? Si no, ¿cómo? Así No, es es. imposible. Con todos estos ataques que están sufriendo las personas, a mí me hablan, tienen unos Así es, ataques así es. espantosos. Sí, claro, y ese es, pues, es el bastión más importante para el patas largas, lo que quiere destruir, ¿no? La familia. O sea, va Claro. totalmente en contra de todo lo que, pues, él habrá pensado en su momento. Entonces, bueno, independientemente de esta historia tan hermosa que ha sido nuestro matrimonio, eh, y obviamente, pues, luchar en la conversión, o sea, ha sido un camino, por ejemplo, yo le digo a Ani que acabo de salir de preprimaria, ¿no? Por ejemplo, ya creo que ya voy a entrar a primaria en cuanto a mi conversión, ¿no? Ella ya está en prepa, ¿no? A lo mejor ya está más avanzada, pero ha sido muy bonito pues darse cuenta cómo uno entra al kinder y luego uno ya como que entra a prepri y ahí va más o menos como Sí, pues, afianzando, poco ¿no? O a sea, poco. y luego nos Claro, porque descarrilamos un sí. poquito y ahí vamos otra vez y misa tras misa y vamos cada vez. Es que a veces te piensas en la universidad y te das cuenta que de repente, pues no, estoy en Sí, primaria. Pero la soberbia te hace ya yo ya sé sentirte en la mucho y el universidad. Señor me ama y todo. Sí, sí, sí nos ama, pero pues de saber mucho, pues solamente que estuviéramos ahí y como la recomendación que tú nos das, pues hay que leer la Biblia todos los días. Entonces hay que estar Exactamente. en el estudio, pues constante. Eso es algo que también me une con mi papá, por ejemplo, mi papá, pues una persona muy estudiosa y, y- y Ah, yo pues sí. eso le admiro muchísimo a mi papá y creo que es algo que pues a mí es- Él también no, es fíjate que él músico. quiso ser pianista, pero pues se dio cuenta que si quería una familia en esa época, en los años 70, pues tenía que renunciar a la música y dedicarse a otra cosa. Y pues eso yo se Ok. los agradezco mucho a mis papás, el hecho de que ellos me han apoyado para ser músico en todo. Eh, Evidentemente, también, salud, evidentemente, pues, Gracias. por nada, eh, pues el chanclas o este patas largas, pues también el El enemigo enemigo. también o sea, digamos, dice, músico, ok, bueno, pues vamos a meterle heavy metal y vamos a meterle rock and roll y, y vamos a meterle Para que nos alabe a para que nosotros esté y de no este esté alabando a lado, ¿no? Dios. Exacto. Donde no contaba, obviamente, pues es con que, pues, todas las personas claves en mi vida me estaban orientando hacia Dios y no hacia el maligno, ¿no? Entonces, bueno, por poner varios ejemplos, mi hermana, en primer lugar, ella siempre orientándome a crear música, a hacer música, eh, mi esposa, desde luego, a orientarme hacia la fe católica y decirme, pues ahora no te gustaría hacer tal obra para tal consagración o el rosario, por ejemplo, tengo ya mucha obra sacra y litúrgica. Las carmelitas, por ejemplo, pues no nada más me instruyen en mi confirmación, sino me piden que les dé clase de música en el Carmelo. Entonces, pues imagínate, Órale. eso para mí ha sido hermosísimo porque llegué y haz de cuenta que aquí están las llaves de la nave principal, ahí está el órgano, maestro, por favor,
venga usted a darnos clase y, 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 y venga a componernos una obra. Y entonces les ¡Guau! compongo una misa a San Juan de la Cruz. Y entre ellas se deciden qué textos son los que quieren que yo use, que yo utilice, y les compongo una misa a San Juan de la Cruz y la estrenamos y se sigue estrenando año con año. Las bellísimas madrecitas la siguen cantando Ay, en qué su día de San Juan de la lindo. Cruz. Y pues eso para mí fue pues increíble. ¡Guau! O sea, poder entrar a ese lugar tan sagrado que incluso tiene los mismos colores y la misma herrería de la casa de mis papás, por ejemplo. Lo cual me pareció súper curioso, o sea, como Dios ni siquiera, no abandona, jamás abandona. O sea, por ahí en la casa, en los gustos, en la historia personal de todas las personas, ahí está presente. ¿Por qué mi mamá habría pintado su casa de rojo con amarillo y la forja negra y el Carmelo es rojo con amarillo y forja negra? O sea, por qué habría sido Ah, de esa qué cosa manera? tan rara. ¿Tus ¿Siguen papás juntos mis siguen papás? juntos? Sí, más de 50 años de casados. Eh, y bueno, pues eso es un detalle muy interesante, cómo llegar a un lugar que se parece a la casa de mis papás, a componer una misa en el órgano, en soledad, porque además, como te digo, las llaves, aquí están las llaves, maestro, cuando usted guste, venga a componer y estar ahí en soledad con el órgano, con, con los textos, con los En el Carmelo el adentro. O sea, Carmelo. una cosa verdaderamente, una gracia impresionante. Eh, todo es gracia finalmente, entonces. Todo, absolutamente Ujú. todo es gracia. Hace unos años me dio esta enfermedad espantosa de la pandemia. Me mandó al hospital, estuve en terapia intensiva 8 días. 8 días en terapia intensiva, de una manera, una experiencia brutal, brutal, pero en donde me doy cuenta que todo es gracia, incluso eso, todo lo que nos pasa es por la gracia de Dios. Y nosotros vamos por la vida queriendo que las cosas sean como nosotros queremos, siempre como nosotros queremos. No hagas esto, yo digo cómo son las cosas, a mí me gusta así, esto es de tal manera, si no estás de acuerdo conmigo, pues te repruebo y me enojo contigo porque así no son las cosas. Pero fíjate, Luisita, que en esa experiencia de estar al borde de la muerte, te das cuenta que hasta todas esas cosas que a uno no le gustan son por algo. Todo, todo, todo es gracia. Y Todo es uno por debe algo. de aceptarlo. ¿Cuál cuál es el mensaje que Dios quiere darme en este momento que yo quiero forzar las circunstancias de la vida? ¿Será que a lo mejor es una mejor opción lo que se me está proponiendo? Esa es una reflexión a la cual yo llegué y me di cuenta cómo al tiempo de salir del hospital salí santito, así totalmente limpio, y me voy dando cuenta cómo poco a poco empieza uno a regresar a esa vida mundana y cómo poco a poco uno empieza a pelear con el otro, a decir groserías, a, eh, a tratar de tomar ventaja en algunas cosas. Empieza uno otra vez a convertirse, a, Con una vida a, a, pagana. a reconvertirse en esa lucha. Somos una lucha
lucha, todo el Todo tiempo el somos una lucha entre el tiempo. bien y el mal, todo el tiempo. Eh, Cuando yo entré al hospital, mi esposa me despidió y empezó a oler a rosas, por ejemplo. Fue tremendo. O sea, ella pensaba que la Virgen ya me iba a llevar, ¿no? O sea, Ah, sí. Es que sabes que tú tienes tu familia, en tu familia hay una atadura sí, de muerte prematura. O sea, tu sí, hermano, tu sí, hermana, y pues la sí, tienes sí, tú, ¿no? Entonces, pues ahí así está, latente la atadura, ¿no? es. Hasta que no la rompan. Y tú, Pues pues te defendiste bien. ahí vamos en esa batalla, ¿no? Después ya entro al hospital, obviamente me llevo mi rosario y empiezo a rezar, a orar. Orar, 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 orar. Yo no quiero estar aquí, me quiero salir de aquí, me tengo que salvar. Fue una experiencia horrible, todos los tubos que te ponen y todas las pinchadas que te dan, etcétera. Vi a Jesús, fue una cosa hermosísima. Esto es No me un testimonio que tengo digas. muy, muy fuerte porque eh, estoy en mi cama del hospital. Obviamente no me dan mi teléfono, me quitan todo, estoy solito sin teléfono. Y están entre y sale los doctores, pinchándome, poniéndome, tomándome signos, etcétera. Eh, y 2 días después me dan mi teléfono y le tomo una foto a mi cubículo. Y, se ve como hay un paño de plástico que divide mi cubículo de la oficina de médicos que está enfrente. Yo orando y orando y orando todo el tiempo. Hay otra cosa que me salva, que es que, bueno, antes de contar eso, de repente veo a Jesús y me da la bendición Ajá. y me la da así, con la palma de frente, ¿no? Eso es un detalle muy Wow. interesante porque normalmente pensaríamos que la bendición la da con la palma del lado. En casi todas las imágenes se ve a Jesús dando la bendición con la palma del lado, pero Él me la da con la palma de frente. Inmediatamente Ok. después, bueno, me quedo estupefacto y lo primero que se me ocurre es tomar el teléfono y tomarle una captura. Y las capturas que he tomado, Luisita, se ven los rayos y cómo el plástico que Sí. está enfrente, que era todo plano, tengo capturas del plástico plano tiempo antes de tomar la captura, ya está arrugado así con los rayos, como si se hubiera sobrecalentado ese plástico. Está, Wow. y está eh, arrugado con los rayos de la misericordia. Ha sido impresionante. Wow. Y, y Wow. en ese día llega el doctor, el doctor pues principal del hospital, y me dice, don Juan, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué hace en su vida? Y le digo, soy compositor. Y me dice, magnífico. Se va y regresa con unas hojas pautadas y una pluma y me dice, aquí está, maestro, póngase a escribir. Y eso es como si Jesús le hubiera dicho al médico, llévale pautado porque va a escribir una obra. Y tiene que escribir su obra, Órale. maestro. Y hago una pieza que se llama La Mansión Celestial a los nueve, nueve coros. Y hago otra obra también que se llama El Aviso. Yo iba en esos tiempos, se suponía que yo iba a hacer la música de la película del Aviso. Finalmente no sé si se ha hecho o no, no sé si se ha
hecho esa película, pero me puse a hacer la música de la película del aviso, empecé a escribir y eso también me salva. O sea, el oficio, que es algo que yo aprendí de mi abuelo, el oficio de mi opa, eh, el oficio es algo que se tiene que hacer todo el tiempo, diario. Tenemos que estar en el oficio. Y en este caso, la oración también es el oficio. Somos el ejército de Dios y ahí debemos de estar en el oficio diario. Y esa noche estoy acostado en mi cama, estoy pensando en esta aparición que he tenido y en ese momento veo a la Virgen junto a mí, Wow. poniéndome las manos en el pecho y te puedo decir que no he conocido ningún ser más hermoso que haya yo visto en la vida, que es una belleza impresionante, impresionante. O sea, no existe Te ningún, lo no hay permitió ver. ninguna comparación, relación a lo que es ella. No, y te lo permitió ver. No todo el mundo lo Azul puede su ver. manto y ella de blanco, ¿no? Y finalmente después vemos Wow. que sí, es a través de toda esta peregrinación que llevamos contigo, pues vemos que era la Virgen de Medjugorje, o sea, era en su advocación de la Virgen de Medjugorje. Entonces, ha sido muy, muy brutal la experiencia, de tal manera que empiezo a tener pesadillas terribles de gente que suponemos mi esposa y yo que es gente en el purgatorio, que empezó a Ok. manifestarse en mis sueños, a estar conmigo y a escuchar el mensaje que yo traía, porque yo ya me había dado cuenta que todo era absolutamente gracia, incluso esos tubos y esas mangueras y todo eso venía por la gracia de Dios, todo ese sufrimiento, porque fue horrible toda esa invasión en el hospital. En Sí, sí, sí. especial un sueño muy marcado que tengo con un señor que estaba muy feo, lo acompañaban otros señores muy, muy, muy feos, muy desagradables, y que me decían, es que yo golpeé a mi hijo y yo le hice muchísimo daño a Ok. mi hijo, y lloraban así terrible, y yo lo que Oh, hacía en el sueño era abrazarlos y decirles, no te preocupes, amigo, hermano, todo es gracia, hasta eso que tú has vivido y que tú sufres en este momento, créelo, todo es gracia. Y venían otros sueños y se acercaban personas espantosas a decirme sus historias, algunas obviamente no las recuerdo, sueños que no recuerdo, pero sí me levantaba con unas pesadillas espantosas muchos días después de toda esta experiencia. Y también soñé con la Virgen, también nuevamente volvió en sueños a sobar mis pulmones, ya cuando yo ya estaba en casa. Y, y sí, como 2 días después. qué hermoso. Imagínate que la Virgen te vaya a sanar. Sí, bellísimo. Además, yo entré al hospital el día de Todos los Santos, el 1 de noviembre fue ese día. Entonces, pues todos pensábamos Wow. que ya, o sea, ya era tiempo. Yo no quería ir al hospital, o sea, pero llegó un momento en que dije, ¿sabes qué, Ana? Me estoy muriendo. O sea, sí, ya, ni modo, llévenme al hospital. O sea, ya no podía yo respirar ni nada, o sea, una cosa horrible, horrible. Ajá. Entonces, bueno, pues esas son algunas
historias, algunos testimonios, los Experiencias tengo escritos místicas. y Qué sí, sí, bonito. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera ve a la Virgen. Hay gente que lleva años aquí y nunca ha visto a la Virgen. Años. Te estoy hablando de sí, 30, 40 no, años. ha sido una cosa hermosísima, una marca, y bueno, a partir de esto, prácticamente toda mi obra se vuelve obra litúrgica o sacra. O sea, todo Ay, qué lo que yo bonito. ya estoy escribiendo, Una ahora, gracia, ¿eh? O sea, siempre están pues en la iglesia. sí, bueno, tocamos jueves y domingos en la iglesia, en las misas de jueves de 12 y domingo de 5. En la En iglesia qué iglesia? bueno, de la colonia, de la calle Tamazula. La colonia es la colonia Vistahermosa en Cuernavaca y es la iglesia María Madre de la Misericordia. ¡Guau! Y ahí está. ¡Qué bonito! Oye, ¿tú Tengo tienes redes, redes? sí, sí, ¿Tienes sí, tengo redes? redes. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en Facebook. En, ¿Cómo en, pareces? en TikTok como Music Masterclass. En Ajá. Instagram como Helper Theory. Es difícil, es JLPER Espérate. Masterclass. Music más. Music Masterclass. Eh, Ujú. Ese es en TikTok. En Instagram estoy como JLPER Theory. ¿Por qué lo Lo voy a escribir cambiaste? aquí. Es, Helper Ah, ya entendí. Ya aquí, ya te lo escribieron aquí. Ay, se me fue el. Helper Theory es una teoría entre la música, la astronomía y la arqueología y las matemáticas, la filosofía, que finalmente llega a la religión. O sea, esta teoría yo la empecé a cristalizar en el año 2000 y la revelación, en donde estoy trabajando ahorita de esa teoría musical astronómica es que los matemáticos de alguna manera eh, eh, piensan, o hay una tendencia a pensar, que las matemáticas son ajenas a la naturaleza del mundo. Es decir, el mundo no se puede explicar, la naturaleza no crea las matemáticas, sino es un lenguaje que el hombre crea para explicarse la naturaleza. Pero en realidad no es así. Mi teoría demuestra numéricamente y matemáticamente que el universo está ideado precisamente por Dios. O sea, no, no es ni una probabilidad de la chanza, ni estamos aquí porque así sucedió. No, o sea, esto comprueba que las matemáticas no solamente pueden explicar la naturaleza, sino los números, la música y el logos, eh, proviene de Dios y es Dios. O sea, sí queda demostrado que no estamos aquí por casualidad. Y bueno, pues, ¿qué, qué, te, qué puedo decir para terminar Qué bien. esta? Muchísimas gracias, Luisita, por esta oportunidad que me das. Nosotros somos los agradecidos porque ya estaba muy platicado este testimonio y no lo habías dado. Son varios testimonios, vamos a dejar este más cortito, o sea, hasta aquí, Claro, claro. y seguimos después, ¿no? Pero qué interesante, cómo se va Así uno es. defendiendo, ¿no? De las Sí, ataduras. Pues tú traes una atadura fuerte sí, sí, y te has defendido. Gracias a tu esposa y bueno, y a ti que sí, se tuvieron una conversión y tu correcto. trabajo
pues es estar alabando a Sí, Dios. y bueno, hemos tomado el curso de sanación de familias, que eso es importantísimo, que podríamos hablar de esto en otra entrega. Eh, En otra entrevista sí, hacemos un testimonio sí, de sí, sanación de las sí, familias. Y en otro hacen un testimonio del rezo del Santo Rosario que eso, hacemos todos los eso, días a las 10 de la noche, hora de México, desde Medjugorje, eso, porque yo estoy en eso Medjugorje. justo. Y ellos me Eso justo acompañan es todos lo los que días. yo quería proponerte, una sesión en donde desmenucemos el Santo Rosario para realmente pronunciarlo a la perfección, porque esa es el arma. Y haz de cuenta que uno tiene su arma contra el maligno, pero esa arma hay que afilarla. Esas Ok, armas se afilan. Y entonces ok. esa arma, si no está bien pronunciada, si seguimos diciendo, No está si bien seguimos afilada la diciendo, navaja. bendita tú entre todas las mujeres, ahí no estamos con una arma afilada. No es todas las mujeres, es todas las mujeres. Todas, son todas. O sea, ahí cada una de las palabras es una Es clave. clave, es un filo, es estar con la piedra afilando la espada de San Miguel, porque esa es la que le da, para que no se burle, porque se burla cuando uno dice otras palabras, ¿no? Quotidianum, por ejemplo, amem, todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. No, no es bendito es el fruto de tu vientre, y es de tu vientre, Jesús. Entonces, toda es Sí, una hay que, hoy, sí es muy súper importante. importante. Sí, 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 Así como sí. la patea y la copa son de oro, así se le demuestra a Dios que se le da a Él lo más importante, lo mejor. No es porque, no es porque la iglesia tenga mucho dinero y sus pateas y sus copas son de oro. No, no, no. Es porque se le da a Dios lo mejor que tenemos. Y la palabra y el buen entendimiento del lenguaje, de ese, además de ese idioma tan hermoso que es el español. Cuando uno dice el Claro. español, pero con todas las vocales y consonantes, es una belleza, es delicioso, delicioso. Escuchan, por ejemplo, me atrevo a decir y con su perdón y su disculpa a esta hermana Laufa que viene con nosotros a rezar el rosario ahí en directo al cielo. Laufa, qué bonito da el rosario, cada palabra es precisa y Ah, le sí, no me da, he pero como tú fijado. dices, ¿cómo cómo lo dices? Que nos encanta, como dices, Chico. baqueta, chicotazo, ¿no? Chicotazo, Ah, sí, chicotazo. es un chicotazos a Sí, Satanás. sí, eh, Chicotazos. Ah, oye, pero como dice la hermana aquí, es urgente este programa. El lunes próximo hay que hacer claro, el del es Santo Rosario. importantísimo. Sí, porque la gente, hoy me atacó una, bueno, no me atacó, pero me dijo, ¿sabes qué? Que no me gusta que pase mucha gente a rezar, Sí, porque no rezan bien. Entonces, nos nos confunde, nos distrae. distraemos, entonces se Sí. vuelve horrible el rosario. Yo no sé cómo regresar Y, a y, como estaba y antes el rosario, sí, yo creo que pero un curso, Luisita. Bueno, pues con esto que les platico ahorita, pues ya a lo mejor todos vamos al texto, a los textos en latín. Por ejemplo, yo sé que corregir es terrible y algunas personas pues se ah, es sienten horrible. intimidadas por eso. Uno no lo hace en mala voluntad, lo hace en buena voluntad. No, No nos pero la gusta. mayoría no nos Eh, gusta. y, y también a veces seguimos algunas personas muy respetables que también lo dicen mal. Pues esto pues es muy triste, ¿no? Algunos, pues, personas que son
germánicas y que se les fue una palabra en el latín, ¿no? Dijeron quotidianum y pues no es así, es quotidianum. Hay que decirlo, hay que ir al texto, hay que buscar los textos y hay que ponerle todo lo mejor, el mejor empeño, la mejor dicción, la mejor conexión con nuestra mamita linda y con Jesús para que sea preciso. Y así sí, ahuyentamos a todo, nadie se burla. Ahí sí todo el mundo está, todos los chancletos, pero se van rapidísimo de nuestra vida. Ah, eso es muy importante, ¿no? El lunes ya quedamos. 7:15, hora de Medjugorje. 12:15, hora de 12:15. México. Hay que hacer entrevista para realmente, tienes razón, hasta la dicción. Una vez me corrigió la dicción y yo dije, ¿qué le pasa? Pero ahorita pues tú estás diciendo la verdad, ¿no? Hombre, ahí no es el chicotazo a Satanás, no le estás dando con que todo. salga El chiste es que salga así corriendo de tu vida. Si lo dices bien, la oración tiene, bueno, tiene añísimos. O sea, esto es el fundamento de nuestra fe. Y si no está bien fundamentada nuestra fe, si estamos diciendo otra palabra que a lo mejor en latín significa otra cosa o en español significa otra cosa. Por ejemplo, a veces había escuchado, llena eres de gracia, pero pues la hiena, una hiena, pues es un lobo espantoso que se ríe, no es decir llena eres de gracia. Estás diciendo otra cosa. Ok, no, ya no digas más, ya vamos a dejarlo para el lunes, para que no se haga más largo este video. El lunes ya quedamos, ¿sí? Ya quedamos, a hacer esto para que para que comprenda las personas que tienen que tener buena dicción y que tienen que decir el Ave María como debe ser. No puedes aumentarle, ni quitarle, ni hacer las palabras así nada más, que es que se entiende, ¿no? Eso te lo dicen los exorcistas. Cuando estás renunciando, la renuncia tiene que ser la palabra, di bien la palabra. Sí. El exorcista te lo dice, para que se vaya. No se va. Si tú no dices bien la palabra, no se va. Se queda contigo riendo. Exactamente. Entonces, bueno, esta entrevista el lunes 1:15. 12. Ya quedamos. Oye, qué bonito testimonio, que es muy místico. Qué bonito lo que te ha pasado. Digo, qué desgracia, pero todo es un caminar, ¿no? Poco a poco se van a ir convirtiendo tus papás. El chiste es convertirnos nosotros bien, y nos desesperamos, ¿no? Porque dices tú, ¿cómo? Ya que se convierta, ¿no? Yo, mi familia, ya que se convierta alguien, ¿no? Yo, la única de tantos, o sea, somos demasiados, ¿no? Y soy la única rara. Parece que yo estuviera mal. No, es horrible, pero poco a poco. Ahí vamos. Así me dice Dios, paciencia. Es una virtud, exacto. Y yo, es una virtud la paciencia. Así es. Luisita, muchas gracias. Pero bueno, igualmente. Dios te bendiga. Gracias a ti, muchísimas Luisita. Gracias. Gracias por tu testimonio y nos vemos el lunes 1:15 para que nos platiques acerca del rosario, ¿sí? No, 12:15, como hoy. 12:15 de perfecto. México, ¿no? 12:15 de México, 1:15 de Colombia. Sí, para escuchar realmente por qué decimos cada palabra del rosario, por qué la decimos así, esto, ¿no? La pronunciación, o sea. Pero bueno, mientras ya saben, nos vemos en el Santo Rosario. Para ustedes hoy en la noche a las 10 de la noche hora de México por TikTok y por Instagram. Ahí estoy
Ahí todos los días ahí estamos, ¿verdad? Todos los días ahí estamos dándole sus Satanás, sí, chicotazos a total. Satanás, ¿verdad? Vaya. Para que, y bueno, pues proclamamos que todo el mérito de esta liberación, plática liberadora, corresponde a nuestro Señor Jesucristo, que soy solo su siervo, instrumento, que todo el poder, el honor y la gloria corresponde a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a quienes agradezco todos los beneficios recibidos. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Muchas Amén. gracias, Amén, Luisita. amén. Dios Muchas te bendiga gracias. y bendiga a tu audiencia. Dios te bendiga. Gracias.